puedes hacerlo. Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo a esta clase. Tal como les puse ahí en el foro, la idea de esta clase de hoy es hacerla más corta y recuperarla en la clase del otro miércoles. Así que voy a ir arrancando. Esta sería el teórico número 5 y vamos a hablar de la auditoría energética del sistema eléctrico y de iluminación, del sistema de HVAC, que es Heat, Ventilation, Air Conditioning, todo el sistema de climatización, y de la envolvente de un edificio. Breve repaso de la clase anterior. Hablamos de la medición técnica de consumos. Decíamos que es fundamental tener parámetros cuantitativos de los consumos de una instalación, y como en Uruguay no hay mucha costumbre de medir ni caudales, ni corrientes, ni potencias, ni temperaturas, son pocas las excepciones donde se miden parámetros que nos ayuden a hacer buenas campañas de relevamiento de eficiencia energética. Muchas veces debemos recurrir a instrumentos portátiles y ahí hacer mediciones de campo, de parámetros eléctricos, de caudales de aire comprimido, de fugas de aire comprimido, de fugas de vapor en trampas de vapor, de niveles de iluminación, de humedades relativas, de un montón de ejemplos que estuvimos viendo en la clase pasada y que no son muy útiles después para poder hacer unos buenos balances de energía y poder detectar medidas de eficiencia energética. Decíamos que al hacer estas mediciones de campo es muy importante hacerlas con seguridad, tener el entrenamiento necesario, y sobre todo hicimos hincapié que en medidas eléctricas hay que estar capacitado porque pueden ser peligrosas si uno no está preparado para eso. Por último, sugeríamos formular medidas de conservación de la energía haciendo un buen análisis de ahorros, de costos, de efectos cruzados, de imprevistos y todos los aspectos necesarios para hacer una buena estimación y después no llevarnos sorpresas, ni en haber subestimado los ahorros, ni en haber subestimado las inversiones, y tampoco irnos para el otro lado, ¿no? Si hay beneficios adicionales, por ejemplo, citábamos el ejemplo de una sustitución de luminarias incandescentes por lámparas LED, decíamos que además de los ahorros de energía, hay ahorros cruzados con el aire acondicionado, donde podemos estar ahorrando costos de aire acondicionado, ya que las luces incandescentes disipan mucho calor y las LED muchísimo menos, de ahí deriva su mejora en la eficiencia energética. Pero por otro lado ahorrábamos mucho en mano de obra, ¿no? Les citaba el ejemplo de un caso donde tenía una persona dedicada a cambiar lámparas incandescentes, donde había miles, y como duran 1000 horas nada más, permanentemente se estaban cambiando y reemplazando. En cambio una buena lámpara LED puede vivir 20.000 horas. Entonces tenemos los ahorros por efectos cruzados, los ahorros de mantenimiento y en este caso los ahorros por reposición de lámparas. Bueno, en la clase anterior también tuvimos la visita de la Dirección Nacional de Energía, donde contaron varios instrumentos de promoción a la eficiencia energética, subsidios para líneas de asistencia técnica, donde subsidian parte de los costos de auditorías energéticas, apoyos en equipo eficiente para pymes, el tema de los certificados de eficiencia energética, que es un premio monetario cuando se hacen inversiones en eficiencia energética, y los apoyos vinculados a la COMAP, es decir, a través de la ley de inversiones para aquellas empresas que tributan IRAE. Todo esto para decirle que es muy importante al formular un proyecto de eficiencia energética también tomar en cuenta los beneficios estatales que hay. Hay políticas de Estado que promueven la eficiencia energética y a veces un proyecto que por ahí no es muy rentable, cuando uno toma en cuenta estos beneficios o subsidios,
logra que sea muy rentable y que se termine implementando. Así que vamos a pasar, sí, a la clase de hoy. Vamos a hablar de estos dos puntos, donde el primero sobre el sistema eléctrico de una instalación, decir que bueno, es clave, ¿no? El consumo de energía eléctrica, la factura de UTE, en el caso de Uruguay, es fundamental analizarlo en detalle porque suele ser el 50 al 75% del costo energético de una empresa. A esto obviamente se agregan las otras fuentes energéticas, como pueden ser el gas, la leña, el supergas, lo que fuera. Entonces, ahorrar costo de energía eléctrica es clave y por lo tanto gerenciar la carga eléctrica, disminuir horas de marcha cuando no es necesario, mejorar la tecnología por más eficiencia y mantener bien un sistema de distribución hacen al ahorro de energía en el sistema eléctrico. Entonces, ¿qué buscamos? Digo, por un lado, a nivel más macro, mejorar el factor de potencia. ¿Sí? Esto hablamos ya en la clase que hablamos de las tarifas de UTE, cómo la energía reactiva puede jugar un rol en pagar más por la misma energía activa que consumimos. Por otro lado, relevar la curva de carga. Esto tiene que ver con en qué horarios hacemos uso de la energía y por lo tanto aprovechar horarios más baratos de energía puede hacernos una diferencia. Elevar la iluminación y por último, tener un buen inventario de cargas eléctricas y sobre todo de motores eléctricos. Bueno, esta es una curva de carga que se puede haber tomado con un analizador de parámetros eléctricos portátil, pero también UTE disponibiliza en su página web, teniendo el usuario y la clave, curvas de carga cada 15 minutos. ¿Sí? Es decir, bloques de potencia cada 15 minutos, donde uno puede tomar como punto de partida a nivel del medidor general de UTE, sea que esté conectado en media tensión o en baja tensión, tiene una primera foto de cómo se consume la energía y uno ahí puede empezar a entender en qué horario se consume la energía, qué tipo de picos de potencia se dan, si vale la pena ir a estudiar desperdicio de energía, porque acá está este consumo, quizás no era necesario, porque se da este pico, que nos puede obligar a contratar más potencia contratada y así. Es muy importante mirar y dedicarle un rato a ver la curva de carga del suministro general de UTE. Esto es lo que decíamos de los horarios caros. Uno puede visualizar que acá hay un consumo importante en el horario punta. Después cae, pero bueno, ¿qué tal si podríamos hacer algo con esto y trasladarlo para aquí cuando es el horario barato? Y Ernesto, disculpa, sí, adelante. respecto a la diapo anterior sobre ahí que aparece en la página de UTE, capaz que ahí en la capital no pasa tanto, pero acá en el interior he visto que depende mucho de si actualizaron o no el contador, la gente de UTE, ¿no? Porque hay muchos lugares donde aún está el contador antiguo, aquel que no mandaba información, entonces ahí no tendríamos disponible los datos de reactiva y activa y los picos y todo eso cada 15 minutos. Correcto. Es verdad lo que decís. Yo quizás porque tengo un poco la deformación que normalmente trabajamos con grandes consumidores y ahí te diría que el 100% tiene medidores inteligentes. Sería muy raro un gran consumidor que no lo tenga. Creo que lo tienen todos. Incluso en los medianos consumidores, me imagino que a esta altura la enorme mayoría lo tienen. Y quizás sí, a nivel residencial o de pequeños consumidores que estén en tarifa general y demás, no lo tengan. Eh, Como te decía, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos, o yo trabajo más bien con grandes consumidores de energía y ahí siempre está disponible. Para pequeños consumidores de energía que no tengan un medidor inteligente y por lo tanto no puedas acceder en la página de UTE a la curva de carga, ahí siempre tenés la opción de llevar un equipo portátil, un analizador de redes con memoria y construirte vos esa curva de potencia. Ahí va, bien. Gracias. No, por favor. Bueno, siempre es clave hacer un balance de energía como foto general que busca identificar los principales consumos. Obviamente no vamos a llegar
a un pequeño consumo irrelevante, ¿no? De un, no sé, un reloj despertador que está enchufado en una pared, eso no interesa. Pero sí cómo se distribuyen los grandes usos de la energía en una instalación. Y eso en una auditoría energética siempre va a ser importante tenerlo, ¿no? A veces hay medidores ya instalados, submedidores, ¿no? O sea, está el medidor de UTE y abajo la empresa o la organización puede ya tener, bueno, este medidor mide el aire acondicionado, este mide la iluminación, este mide, yo qué sé, las escaleras mecánicas, si fuera un shopping, y así sucesivamente. O a veces no tenemos eso y tenemos que poner instrumentos portátiles, o fijos también, pero típicamente en una auditoría energética son portátiles, quizás durante un periodo breve, que no va a ser perfecto, va a ser una aproximación a cómo se consume la energía, pero por ahí medimos durante una semana, medimos el aire acondicionado, medimos el tablero de iluminación, si es que está fácilmente identificable, no siempre es tan fácil, y así el resto de los usos de energía. Y esto es clave, ¿no? O sea, una vez que identificamos cómo se consume la energía, es más fácil entender a qué dedicarle esfuerzos. Eh, Así que un balance de energía por uso es fundamental y esto lo podemos lograr por la vía de hacer mediciones si es que no hay medidores internos instalados. El primer paso, como decíamos, o uno de los primeros pasos es ver que se esté comprando bien la energía en materia de tarifas, de potencia contratada y también de energía reactiva. Esto es algo que ya estuvimos viendo. Vamos a tratar de maximizar la relación activa-reactiva para obtener bonificaciones de UTE, si es posible, y esto se logra instalando bancos de condensadores, como ya hemos comentado. Después, yendo a lo que es la iluminación, recordemos algunos conceptos sobre iluminación y eficiencia de iluminación, que creo que fueron en su mayoría comentados en los talleres de laboratorio que pudieron hacer en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, pero repasemos estos conceptos más teóricos. Por un lado, el flujo luminoso, que es la cantidad de lúmenes que entrega una fuente luminosa, una lámpara, que se mide en el espectro visible, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver la curva de percepción del ojo humano, que es esta que está aquí, ¿no? Estas son las longitudes de onda, esto es en porcentaje, y aquí vemos los colores donde el ojo es más perceptivo, que están por aquí, y a medida que te vas alejando a los extremos de esta campana, nuestro ojo, por más que le des mucha potencia radiante, después de acá ya no va a haber nada, ¿no? Entonces, si tenemos una lámpara que emite con esta característica que se ve aquí arriba, obviamente todo lo que emita en esta parte, a esta longitud de onda, no la vamos a ver. Y es energía desperdiciada. Si es potencia eléctrica que se transformó en radiación electromagnética no visible a nuestro ojo. A medida que nos ponemos más aquí en el medio es donde nuestro ojo es más sensible y donde esa lámpara, si pudiera emitir perfectamente todo en esta longitud de onda, captaríamos toda y sería muy eficiente. La fórmula teórica es esta que está aquí, por eso yo vi que en el laboratorio algunos le mencionaron que la eficiencia máxima teórica sería 683 lúmenes por vatio. No se puede lograr nada mejor que eso. En definitiva, el flujo luminoso es la potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Y una medida de la eficacia o eficiencia de una fuente luminosa se mide en lúmenes por watt, que como decíamos, la máxima teórica sería 683. Entonces, acá algunos conceptos básicos. La iluminancia, que es el flujo radiante por unidad de superficie, es como cortar con un plano ese haz de rayos luminosos. El nivel de iluminación se mide en lux, y los luxes son los lúmenes por metro cuadrado. ¿Sí? Los luxes son los que podemos medir con este aparatito de campo que les mostré en la clase anterior, que es el luxómetro, ¿no? Y vean esto que es bien interesante, ¿no? Si ustedes agarran un luxómetro y miden su sensor, el nivel de iluminación,
o iluminancia, son sinónimos, en donde esté puesto el instrumento. Para que vean la enorme potencia que tiene la luz natural, ¿no? El nivel de iluminación de un día de verano con cielo despejado es de 100.000 luxes. Es una cosa absolutamente tremenda cuando lo comparamos con iluminaciones artificiales. Al mediodía de verano con cielo cubierto baja 20.000, una noche de luna llena 0,25 y un salón de clase con iluminación artificial está en unos 400 luxes. El alumbrado público en la calle de noche de 20 a 40 luxes. Estos son los niveles de iluminación que podríamos medir y que también son guías o recomendaciones de cuánta iluminación poner en determinado uso para estar confortables, ¿no? Ven que de 400 a 100.000, bueno, capaz que 100.000 nos molesta la luz, nos ponemos así, no nos deslumbra un poco. Pero recuerden que nuestro ojo tiene la pupila, que es un músculo que se agranda y se achica, que ya reduce mucho la cantidad de luz que entra al fondo del ojo, ¿no? Entonces, por eso nuestro ojo no es una buena guía para decir si la iluminación es suficiente o es de más, por eso necesitamos un luxómetro para que nos diga el nivel de iluminación. Bueno, decíamos que en iluminación hablamos de eficacia en lúmenes por vatio, es la cantidad de luz visible en lúmenes producidos debido a la potencia requerida por la lámpara, que es lo que ustedes ya pudieron experimentar en el laboratorio, midiendo justamente este parámetro de algunas lámparas. Luego está la temperatura de color, que es una medida del color de la luz de una determinada fuente y se expresa en grados Kelvin. Y acá es un poco anti-intuitivo esto, porque resulta que las bajas temperaturas, 2800 Kelvin, ¿sí? Que viene a ser como una lámpara incandescente, más bien amarillenta, rojiza, la entendemos como cálida. Una iluminación cálida es una de 2800 Kelvin. Y una iluminación fría es de 6000 Kelvin. Es la que es más blanca, la que ves por ahí en un hospital, y es más azulada. Acá debería ser fría, dice cálida, pero debería ser fría. Entonces, 5000, 6000 Kelvin es una iluminación que nos da la sensación de algo frío, de algo como más azulado, y una iluminación, una lámpara de 2800 Kelvin, es algo mucho más cálido y más tendiendo al amarillo, más parecido quizás a la luz del sol. Y bueno, esto es contraintuitivo, pero es así. Y en el medio hay otras cosas, ¿no? Una lámpara de 4000 Kelvin está un poco en un punto intermedio, una de 3500 ya se considera cálida, y así hay distintos modelos y distintas temperaturas de color. Bueno, este es el concepto de índice de reproducción cromática, o IRC, que da una pauta de la calidad que tiene una fuente luminosa para reconocer los colores. Un alto IRC permite ver bien los colores y diferenciarlos, ¿no? Acá vemos una clara diferencia, por ejemplo, entre este morrón, por ejemplo, que es naranja, y este limón, que es claramente amarillo. En cambio, si te vas a una fuente luminosa de bajo índice de reproducción cromática, este morrón es una especie de amarillento y este limón es una especie de amarillento. No logramos distinguir mucho la diferencia entre un color y otro. Y los invito hoy de noche, cuando vayan a bailar a la noche de la nostalgia, si se paran abajo una lámpara de sodio de esas amarillentas, naranjas, que tiene un pésimo índice de reproducción cromática, como ven por acá, del orden de 20 a 40, mientras que la fuente ideal, que es una lámpara incandescente, es de 100. Esto es muy malo, esto es muy bueno. Esto sería una cosa de este estilo, y esto sería una cosa de este estilo. Si ven en la calle dos autos estacionados, capaz que no reconocen que son de colores distintos. Los dos lo van a ver como en color como oscuro, plomizo, y capaz que de día, o lo iluminan con la linterna del celular y van a ver que capaz que uno es rojo y el otro es azul, y con la iluminación de sodio no reconocen esa diferencia. O no se nota una clarísima diferencia como la que observarían con una buena iluminación natural, por ejemplo. Entonces, este es el índice de reproducción cromática.
donde lo ideal son las lámparas incandescentes o halógenas. Los LED andan bastante bien, las fluorescentes poco mejor, y las que son peor de todas son las de alumbrado público de la vieja tecnología de sodio. Bueno, ahí vemos algún ejemplo y se explica por qué pasa esto. Por ejemplo, una lámpara LED tiene una emisión en un espectro de longitudes de onda bastante amplio, ¿no? Tiene verdes, tiene amarillos, tiene rojos, tiene algo de azules, mientras que las de sodio concentran su emisión por acá, donde casi todo es amarillo o naranja, y al final es lo que terminamos viendo. Bueno, tipos de lámparas tenemos muchas. Ahí vemos algunas que funcionan por el principio de incandescencia, ¿no? Una corriente que atraviesa un filamento, que es una resistencia eléctrica, que se calienta tanto que empieza a emitir luz por entrar en incandescencia, justamente como lo indica su nombre. Las halógenas tenemos de varios tipos. Tenemos las fluorescentes, o sea, llamados tubolux, ¿no? Que trabajan por el principio de fluorescencia. Y acá la tecnología ha ido cambiando. Antes estaban los T12, después vinieron los T8, después los T5, que es como la última línea de más eficiencia en iluminación fluorescente. Y todos estos entregaban cantidades de flujo luminoso muy parecido, ¿no? Un T8 de 36 vatios entregaba similar potencia lumínica en lúmenes que un T12 de 40, y los más modernos, un T5 del orden de 25 vatios, era bastante más eficiente y más finito. Esto simplemente porque tiene alguna implicancia, no se puede cambiar un tubo por otro tan fácil, hay que cambiar el zócalo porque este diámetro es menor. Pero bueno, ya hace algunos años como que la iluminación evidente que hay que usar es la LED, que habrá de mejor o peor calidad, de mayor o menor eficacia, pero difícilmente, todavía hay tubos fluorescentes en el mercado, sin duda es más conveniente gastar un poco más y poner iluminación LED. Bueno, sobre lámpara de descarga, que se usan mucho para grandes espacios y para alumbrado público, tenemos las de mercurio, de distintas potencias, de los genuros metálicos también de distintas potencias. Para naves industriales se suelen usar este tipo de campanas. Y decirles algo en relación a la eficiencia de todo esto, que si ustedes se fijan, estos artefactos, lo de afuera es la luminaria, lo que está dentro es la lámpara, ¿no? Siempre tenemos una lámpara y tenemos una superficie reflectante, ¿no? Que se busca que sea casi un espejo para que no absorba luz, sino que la rebote toda, la refleje toda y aprovechar mejor eso. A medida que esta superficie que refleja es peor, no rebota ese rayo de luz, sino que se absorbe, se transforma en calor, se calienta la luminaria y estamos perdiendo energía. Una de las grandes ventajas que tiene la iluminación LED, por ejemplo en tubos LED, que algunos pudieron medir en el laboratorio, es que es una emisión direccional. O sea, realmente es un diodo que emite todo, digamos, en un plano de 180 grados para allá. Para atrás no emite nada. Entonces, no solo que es muy eficiente per se, en términos de lúmenes por vatio, sino que además no precisa un espejo atrás o una superficie de aluminio pulida que rebote como puede necesitar una lámpara de estas, que necesita, emite en todas las direcciones, ¿no? O un tubo lux, que es tubular, por lo tanto emite para abajo y para arriba. Entonces lo que va para arriba, capaz que tengo un techo allá lejos que no me interesa iluminarlo, entonces ¿qué le pongo? Le pongo una luminaria bien pulidita a espejo que rebote lo máximo posible. Pero ese máximo posible capaz que es 70%, el resto se absorbe y se pierde. Entonces por eso los LED son muy eficientes por un lado, por la relación lúmenes por vatio de la lámpara, que eso es lo que ustedes midieron en el laboratorio, en la Fera de Ulbrecht. Lo que no midieron es cuánto se pierde en la luminaria si no fuera un tubo LED, que es una pérdida adicional de eficiencia que es bien relevante también.
Bueno, entonces, cuando vamos a hacer una auditoría energética del sistema de iluminación, pasamos por una primera etapa de relevamiento, ¿no? ¿Qué tipo de espacios tenemos? ¿Qué características tienen? No es lo mismo iluminar una oficina, un salón de clases, un laboratorio o un teatro. Las dimensiones, el color de las paredes, la cantidad de lámparas que hay instaladas, cómo se controlan, o sea, simplemente una llave que prende y apaga, o hay fotocélula, o hay algún timer, o hay algún sensor de presencia que prende y apaga. Y también los dispositivos accesorios como los balastos. Las lámparas de descarga, incluyendo los tubos fluorescentes, necesitan un balasto que consume una cierta porción de energía. Y ahí hay distintas tecnologías, pueden ser balastos convencionales o magnéticos o electrónicos que son más eficientes. Pero es un consumo de energía adicional que puede ser del orden del 10% de la potencia de la lámpara, a veces más. Bueno, segundo, relevar los niveles de iluminación que estamos logrando y compararlos con los requeridos para esa aplicación. Entonces, una auditoría energética de la iluminación requiere que midamos cada espacio en distintas zonas con un luxímetro, los niveles de iluminación que se logran. Dibujar esto en un croquis, ver si la iluminación es de calidad, si hay problemas de deslumbramiento. También recordar que la iluminación tiene un componente subjetivo, no todo es matemática ahí, y es bueno preguntarle a las personas si están confortables, si les alcanza la luz. No es lo mismo tampoco una persona joven que una persona veterana. Y luego sí medir los niveles medidos contra las recomendaciones. Ahí van algunas, hay muchas tablas de esto. Por ejemplo, para un corredor podemos pedir 100 luxes, para una escalera 150, para una cocina 500, para un consultorio médico 500, un laboratorio un poco más, 700, un vestuario apenas 150 está bien, lo único que haces es cambiarte, no precisas mucha precisión. Así que con esto vamos a chequear si lo que estamos logrando, lo que estamos midiendo se condice con esto, o si hay de más, por ejemplo, y ahí podemos lograr un ahorro vía ajuste del nivel de iluminación. Esta es una imagen que ya les mostré antes, el caso del parking de un shopping center, donde habíamos detectado que en una zona había niveles excesivos en el parking. Esto es muchísimo para un parking, 120, 140 luxes. Esto es más razonable, el orden de 30, 50. Y bueno, acá podemos decidir apagar alguna luz o dimerizarla o cambiarle la potencia. Bueno, para estimar el consumo eléctrico es bastante simple, a veces ni siquiera tenemos que medir, sobre todo a veces es difícil medir la potencia que se consume en iluminación, porque puede estar dispersa en un área muy grande, puede haber líneas de iluminación colgadas de distintos tableros, y puede ser difícil despejar, separar, ¿no? qué es iluminación y qué es otras cosas. Pero podemos estimarla bastante bien porque la potencia de una lámpara, la potencia nominal, suele ser bastante parecido a la potencia que consume, salvo que esté muy envejecida. Pero si no, si una lámpara dice que es de 100 watts, probablemente va a estar cerca de eso, así que podríamos hacer una estimación vía contar las lámparas, ver la potencia de cada lámpara, si tiene balastos, estos dispositivos accesorios, considerarlos, y después ver cuántas horas por mes está prendido. Y así podemos calcular el costo anual de iluminación simplemente diciendo, bueno, tengo tantos kilovatios de lámparas, están prendidas 8 horas por día, por ejemplo, y pasarle esto a nivel por año, el precio monómico de la energía, y ahí saco el costo anual de iluminar. Bueno, si voy a plantear un recambio de iluminación, bueno, simplemente evaluar qué potencia por lámpara tengo antes, cuál voy a tener después, y también considerar que quizás no haga sola un retrofit. Retrofit quiere decir sustitución, ¿no? Saco lámparas ineficientes, pongo lámparas eficientes. Eso vale también para aire acondicionado o para cualquier sistema. También puedo decidir disminuir las horas de iluminación, sea porque pongo fotocélulas y evito desperdicios, sea porque pongo, por ejemplo, en un depósito de mercadería que se entra capaz que 2 veces por día nada más, puedo decidir poner sensores de presencia
de movimiento, que solo encienda la luz cuando entra un auto elevador al depósito y ahí quede prendida 5 minutos, por ejemplo. Entonces puedo mejorar no solo la potencia, sino las horas de operación y tener un ahorro adicional. Y bueno, con estas cuentas es bastante fácil estimar el ahorro. Son el tipo de medidas de eficiencia energética que son bastante fáciles de calcular y de evaluar el ahorro obtenido, porque no hay mucho misterio. Son lámparas que están prendidas tantas horas y pasas a lámparas de otra potencia en tantas horas. Bueno, esto sí es un poquito más complejo si uno quiere hilar más fino y calcular eventuales interacciones o ahorros cruzados. Recordar esto, que puede aumentar la demanda de calefacción al poner lámparas más ineficientes y reducir la carga de refrigeración. Esto sí puede requerir cálculos de ingeniería un poco más sofisticados. Bueno, otros aspectos a analizar de iluminación, lo que decía antes, lo de los balastos, considerarlos. Esto, recomendación muy fuerte, iluminación natural, siempre es mucho mejor que la artificial, siempre es mucho más poderosa. A veces poniendo unas placas translúcidas en un techo, logras mucho mejor iluminación, cuando es de día obviamente, gratis, pero es muy superior a la iluminación artificial por lo que veíamos antes. Solo que hay que tener cuidado que en algunos casos esto puede generar un aporte de calor al ambiente, ¿no? Si este fuera una fábrica en la cual tengo aire acondicionado, si yo pongo unas simples chapas, al mediodía el sol va a caer directo y va a calentar mucho ese ambiente y lo puede tornar insoportable, o puede requerir, en caso que tenga aire acondicionado acá, que se gaste mucha energía. Para eso hay varios remedios, desde algunos simples, de que sean chapas con filtros tipo 3M, por ejemplo, que dejen pasar la luz, pero no tanto los infrarrojos, hasta usar lucernarios. Lucernarios se le llama a estos dispositivos que dejan pasar la luz natural, que tienen como una estructura en la cual nunca da el sol directo, ¿no? Pueden tener como una construcción de mampostería así, y un ventanal inclinado en la dirección donde nunca va a estar el sol, pero sí va a estar viendo el cielo, entonces ahí entra luz natural, pero no rayos directos del sol, y eso mejora mucho ese aspecto. Bueno, otros aspectos, la vida útil de las lámparas. Recordar que cuando hablamos vida útil de una lámpara, no quiere decir cuando la lámpara se rompe. Son muchas las lámparas, por ejemplo los tubos fluorescentes, las lámparas de sodio, que normalmente no se queman, simplemente empieza a decaer su flujo luminoso y convencionalmente se entiende que ha llegado el fin de su vida útil cuando el flujo luminoso baja al 80%. O sea, cuando perdió un 20%, deberíamos sustituirla para lograr los niveles deseados. A veces se dejan muchos más años, sobre todo en alumbrado público, y llega un momento que dan poquísima luz y además la dan de manera muy ineficiente. Las lámparas tienen una curva de depreciación de su flujo luminoso, eso se puede encontrar en los catálogos de las lámparas. Y bueno, y recordar esto que ya mencioné, de timers, fotocélulas, dimerización, también es un componente interesante. Quizás en un lugar donde hay mucho tránsito durante el día, necesitas plena luz, pero capaz que de noche precisas simplemente una luz de seguridad mínima, y para eso hay ciertas lámparas que permiten dimerizarse, o sea, con una perillita simplemente bajarle la emisión de luz y por lo tanto el consumo de energía. Bueno, acá se puede ver el ejemplo de un folleto técnico de una lámpara LED. Aquí ven las curvas polares que muestra en qué dirección y en qué forma emite la luz, que no tiene por qué ser pareja. A veces se diseñan justamente para iluminar calles y se quiere que sea más bien un perfil de este estilo. Y vemos algunas características, como por ejemplo que es una lámpara de 110 watts, tiene un flujo luminoso de entre 6.500 y 8.300 lúmenes. Esta diferencia está porque justamente esta lámpara puede trabajar
a una temperatura de color de entre 4500 y 6500 Kelvin, lo que decíamos antes, ¿no? Muy fría o un poco más cálida en 4500. Y a medida que le pedimos a una lámpara que sea más cálida, baja un poco su eficiencia. Por eso a 4500 Kelvin da solo 6500 lúmenes, y a 6500 Kelvin, o sea, una iluminación más fría, suelen ser más eficientes, puede entregar 8300 lúmenes. Bueno, algunas características más, como el CRI, el coeficiente de identificación cromática, el índice de reproducción cromática, perdón, es 70 en este caso, la vida útil en este caso de 40.000 horas. Ernesto, te consulto. Sí, Capaz que es muy obvio, pero no me estoy dando cuenta. Cuando vos le pedís que, o sea, le cambiás la temperatura de trabajo a la lámpara, ¿la potencia de consumo no cambia? ¿O sí cambia? en realidad vos tenés que, algunas, la verdad no sé bien, si vos no tenés que elegir de fábrica si es esta o esta, y ahí trabaja fijo. Ah, bien, O en bien, algún bien, bien. caso se puede ajustar con algún controlador. Pero eh, lo que te digo es que si va a consumir los 110 watts en ambos flujos luminosos, en un caso te va a entregar, o mejor dicho, 110 vatios. Si lo querés a 4500 Kelvin, una iluminación más linda, más cálida, te va a dar menos luz que si la operas a 6500 Kelvin. No, Bien, no bien. quiere decir que esta lámpara puedas, manejarla con una perillita o con un controlador. Está bien. Y otra consulta, cuando dimerizás la iluminación, en ese caso sí disminuye la potencia. Sí, sí, sí. Depende un poco qué lámpara, y no todas son dimerizables, ¿no? Eh, pero las LED en general, no todas, pero se pueden comprar para que sean dimerizables. Las incandescentes son dimerizables. eh, y otras que no son dimerizables, por ejemplo, las fluorescentes no son dimerizables. Hay que ver caso a caso. Hay algún software, incluso este es de uso gratuito, que se llama Dialux, que al que le interese mucho el tema es conveniente, aprender a usarlo, que permite simular los niveles de iluminación partiendo de las características de una lámpara. Este es un ejemplo de una estación de servicio. Este software, perdón, que es de uso gratuito, vos podés dibujar de manera bastante sencilla cómo es el layout del sitio. En este caso había un par de columnas con surtidores, un techo, y podés disponer las lámparas, y se consiguen los archivos que son con extensión .ies, que tienen las características con la curva polar esa de cómo emite la luz, hacia abajo, ¿no? Entonces, ingresando ese archivo de la característica de la lámpara y digamos, el layout, las alturas y demás, este software te hace algún render de este estilo que te muestra cómo va a quedar tu iluminación. Como ven, acá hay zonas muy bien iluminadas, zonas que un poco pobres de iluminación, y podés jugar con eso. Podés decir, bueno, acá quedé un poquito pobre, voy a agregar otra lámpara acá y simular a ver cómo queda. Y el software te tira los niveles de iluminación en luxes que vas a tener, a nivel de proyecto, ¿no? Entonces aquí pueden ver que a nivel de piso, en este caso, vemos, este es un surtidor, este es el otro, cómo tenemos buenos niveles de iluminación, como se muestra por acá, del orden de 470, 450 luxes, y a medida que nos alejamos y nos vamos, por ejemplo, para la calle, ya baja a 290, 260, incluso para este lado un poco menos aún. Perdón, creo que la calle está de este lado en este caso. Eh, Ahí se pueden sacar estos índices, que por ejemplo el nivel de iluminación medio de toda la pista sería 297 luxes, el valor mínimo es 60, el máximo es 486, y algunos ratios de cuán uniforme o no uniforme es la iluminación. El mínimo sobre el máximo es 0,2,
perdón, el mínimo sobre el medio 0,2 y el mínimo sobre el máximo 0,12. Sí, es interesante esos software y son muy, muy lindos. Obviamente es más a nivel de proyecto que al hacer una auditoría energética de algo que existe. Bueno, un ejemplo así, simplemente para ver los resultados que se obtienen cuando uno hace este tipo de análisis. En este caso, en un hotel se encontraron lámparas incandescentes, fluorescentes compactas, de este tipo, dicroicas, LED, con estas potencias, con estos flujos luminosos. La vida útil, como ven las incandescentes 1000 horas, el LED en este caso de 50.000 horas, y la eficiencia de catálogo de cada una de estas lámparas. Incandescentes de 12-13 lúmenes por vatio, fluorescentes compactas 63, esta Megaman 45, las dicroicas 26 y los LED 71 lúmenes por watt. Entonces, bueno, se hace un análisis de qué pasa si sustituyo todo por equipos más eficientes. Entonces, acá se ve para cada caso cuánto ahorro al sustituirlas, qué ahorro en kilovatios hora por mes voy a lograr, que en total estaba dando 5.106. Hay zonas que no cambian ninguna lámpara, o sea que ahí no voy a tener ahorro. Pero en total esto arroja un ahorro de $510 por mes y a partir de ahí podemos hacer todas las cuentas de si la inversión conviene o no conviene. Para esto obviamente hay que tener una estimación potencia antes, potencia después y la cantidad de horas de uso, que es un tema bastante complejo y da para hablar largo y tendido, pero uno nunca sabe cuánto tiempo está prendida la luz de una habitación de un hotel, ¿no? Y difícilmente vaya a poner instrumentos para ver cada lamparita de cada baño o veladora o pasillo de un cuarto de una habitación de un hotel está prendida o no. Ahí generalmente se recurre a estimaciones, a encuestas, a consultas, y se busca hacer una estimación. Bueno, yendo a lo que es el inventario de cargas eléctricas, ya saliendo de iluminación, decir que sí, efectivamente es fundamental partir de un buen listado de cargas eléctricas, motores, bombas y ventiladores, si hubiera resistencias eléctricas, que pueden ser desde calefones hasta equipos de secado, iluminación y otros equipos. La idea es poder tener una buena lista de todo lo que hay instalado, por sector, la potencia, para qué se usa, cuántas horas se usa por día, para empezar a entender qué tenemos y qué podemos mejorar de eso. Muchas veces, por lo menos en Montevideo, existe un servicio que se llama CIME, que las empresas, sobre todo las industrias, están obligadas a entregarlo a la Intendencia, que es el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, donde ya se entrega a la Intendencia un relevamiento de todo lo que hay. Eso es útil para empezar, así no hay que estar anotando y recorriendo una fábrica, por ejemplo, y ver todo lo que hay instalado. Se puede partir de ese listado básico. Bueno, recordando un poco lo que vieron en la práctica de medición de eficiencia en un motor de inducción. ¿Qué es la eficiencia de un motor? Es el cociente entre lo que sale del motor en forma de potencia mecánica dividido lo que entra. O sea, todo lo que gasto y todo lo que obtengo como energía útil. La diferencia entre uno y otro son las pérdidas, ¿no? Que como ustedes ya comentaron, hay pérdidas en distintas áreas del motor. Aquí hay una tablita, es algo que ustedes ya hablaron y pudieron experimentar en la práctica, también en el laboratorio de ingeniería eléctrica. Hay algunas pérdidas fijas que no dependen de la carga, o sea, por tener el motor enchufado, no importa si está girando con mucha carga o en vacío. Tenemos pérdidas en el núcleo, tenemos pérdidas por fricción y ventilación, estos motores tienen un ventilador atrás para refrigerarlo, y después tenemos pérdidas en función de la carga, en el estator de la forma de raíz cuadrado, en el rotor también de raíz cuadrado y adicionales, ¿no? Y acá una idea de cuánto pesan cada una de ellas, lo cual obviamente depende de muchos factores, de la velocidad de giro, la cantidad de polos, la calidad del motor. Ya veremos que hay distintas clases de eficiencia de motores. Pero como los motores eléctricos de inducción, que son los más comunes y que está lleno por todos lados,
y son responsables de un porcentaje bien importante del consumo eléctrico de cualquier instalación, porque si es el aire acondicionado, al final lo mueve un motor, ¿no? Hay algún compresor que toma mucha potencia y eso lo está moviendo un motor de este tipo. Y si no es un sistema de aire acondicionado central, serán ventiladores, que también lo mueve un motor de inducción. Y si no, son bombas de agua, que también lo mueve un motor de inducción. Y así con muchas maquinarias de procesos, que al final toda la fuerza motriz termina obteniéndose en la enorme mayoría de los casos de motor de inducción. Por eso es que en este curso le dimos bastante importancia al tema y en la práctica pudieron ver algunos aspectos, digamos, de la eficiencia del motor de inducción. Pero más allá de la eficiencia del motor, o sea, un motor premium de muy alta eficiencia versus un motor no tan premium o más antiguo, es importante elegir un motor acorde a la carga, digamos, en la que va a trabajar. Acá vemos un ejemplo de un motor cuya placa decía que es un motor de 185 kilovatios, trabaja en 380 voltios, está el amperaje nominal, motor marca BEC, de tal modelo, y al hacer una auditoría energética medimos, es usual medir los motores más importantes, o hacer un muestreo por lo menos, y nos encontramos que este motor consumía 153 kilovatios. ¿Qué quiere decir esto? Que está bastante bien dimensionado, está más o menos al, qué sé yo, al 80% de la potencia nominal, una cosa así, es más que razonable. Pero al lado de este, por ahí encontramos este motor Hyundai de 315 kilovatios que estaba consumiendo solo 170. O sea que está casi que al 50% de carga. Entonces ya vamos a ver un poco mejor, pero tener motores sobredimensionados es malo. Aún si este motor es de alta eficiencia, tenerlo cargado a la mitad es bastante malo, y esto ocurre muy frecuentemente. A mí me ha tocado verlo muy seguido. Por distintos motivos, generalmente se sobredimensiona. En otros casos es porque se quemó un motor y dijeron, bueno, ¿cuál tenés a mano de repuesto? Bueno, tengo uno de 315, bueno, ponelo para salir del paso, y quedó para siempre. Aquello de que lo provisorio se hace permanente. Y tiene el problema de que trabaja en un punto lejos de su máxima eficiencia, y por otro lado consume mucha reactiva, ¿no? Como ven acá, este motor a plena carga su coseno phi de diseño 0,86, en este nivel de carga 0,83, y este en vez de 0,87 estamos en 0,69, o sea, consumiendo mucha reactiva. Bueno, veamos por qué es tan importante intentar trabajar con motores cercanos a su potencia nominal. Acá ven estas curvas que se leen así. Esto es full load efficiency, ¿sí? Es el nivel de eficiencia del motor a plena carga. Y aquí ven cómo varía eso cuando nos vamos a cargas parciales. Entonces veamos, cada color es un tamaño de motor distinto, ¿no? Normalmente los motores grandes tienen muy buenas eficiencias, por eso el naranja, que es el que está acá arriba, está por acá, está cerca del 100%, digamos, del orden del 95%, y empieza a caer cuando está muy baja carga. Los motores más chicos generalmente son peores, de menor, digamos, eh, diseño en cuanto a eficiencia energética. Entonces el motor, digamos, peor de estos es más chiquito, hasta un caballo, es este de acá, que tiene muy buena eficiencia, entre el 80 y el 100% de la carga, pero luego empieza a caer y tiene una parte que es como un codo, ¿no? Entonces, si el motor baja, por ejemplo, del 60 al 20% de carga, entonces la eficiencia que perdemos está entre 90 y 70, digamos. O sea, fácilmente podemos estar perdiendo 20 o 25 puntos de eficiencia por tener un motor trabajando a bajas cargas. Y eso se da en todos los tamaños de motores, ¿no? Por ejemplo, este motor verde, ¿no? De 10 caballos. Si estoy al, no sé, 80% de la carga, estoy por acá.
Si lo tengo al 20% de la carga, en vez del 90-95%, voy a estar por el 80% de eficiencia. Y esto es algo que se ve bastante comúnmente. Y no se olviden además que no todos los motores trabajan en un régimen continuo de cierto nivel de carga, ¿no? Hay subidas y bajadas de carga. Imagínense una escalera mecánica, cuando hay gente está cargado, cuando no hay gente está en vacío. O sea, se está moviendo, pero sin hacer mucha fuerza. En cintas transportadoras, en silos de granos, por ejemplo. Eh, y así con un montón de aplicaciones que incluso van oscilando, ¿no? Con los compresores de aire comprimido, también hay momentos que están a plena carga y hay momentos que no. Y eso hace que haya muchos momentos donde tenemos motores trabajando por acá. Bueno, un ejemplo numérico de esto para que vean el impacto y que entiendan también cómo se calcula esta pérdida económica, si quieren, por no tener un motor bien dimensionado. Digamos que nos encontramos con esta situación. Un motor de 20 kilovatios, pero que está entregando 4 kilovatios nada más. ¿Sí? Digamos que la eficiencia en ese punto de tan baja carga es del 65%. Entonces, ¿cuánto toma de la red este motor de 20 kilovatios? Obviamente no toma 20 kilovatios, ¿no? El motor va a tomar en función de cuánta carga, cuánto torque tenga que hacer para mover esa carga. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Si la potencia que entrega es 4, dividido la eficiencia, 4 dividido 0,65, nos da que demanda 6,15 kilovatios. ¿Sí? Un motor de 20, lo enchufé, le puse una carga muy baja, y me toma 6,15 kilovatios la red. Esto también lo resalto porque es muy común en gente que no está entrenada en estos temas, que hace una auditoría energética y dice, bueno, un motor de 20 kilovatios, trabaja 10 horas por día, entonces consume 20 por 10, 200 kilovatios hora por día, y así sigue haciendo la cuenta. Y eso está mal, ¿no? Porque un motor de 20 kilovatios no consume 20 kilovatios, consume en función de la carga que tenga. Podrá tener una pérdida de eficiencia, pero consume en función de la carga que esté enchufada, ¿no? Una bomba de agua de 100 kilovatios, bueno, podrá consumir 100 kilovatios si le pongo mucha carga hidráulica, o 10 kilovatios si le pongo muy poquita. Digamos que trabaja 8.000 horas, entonces el consumo de energía es 6 por 8.000, que da 49.000 kilovatios hora por año. Si el precio de la energía es 14 centavos, va a gastar $6.800. Ahora me veo un motor que está bien dimensionado. En vez del de 20, pongo uno de 5. ¿Sí? Voy a estar trabajando en una eficiencia del 88% en vez del 65%. Tengo que entregar la misma energía útil, que son los 4 kilovatios. Hago la misma cuenta, 4 dividido 0,88 me da 4,55. Y este es el verdadero ahorro, ¿no? Es 6,15 menos 4,55. Sigo adelante con las cuentas y me da que el costo operativo de este motor, en vez de 6.800, es 5.000. O sea que lo único que hice fue decir, bueno, aquel motor que estaba mal dimensionado, estaba usando un motor mucho más grande del que precisaba, lo cambié por uno adecuado, del mismo nivel de eficiencia, no es que compré un motor super premium, solo elegí el que está adecuadamente dimensionado. Y con esto puedo tener un ahorro de ese nivel. Y ahora les hago esta pregunta a ustedes. Y les pido que voten acá. Entonces la pregunta es, supongamos un motor que trabaja 8.000 horas por año. Esto es mucho, ¿no? Recuerden que un año tiene 8.760 horas. Un motor que trabaje 8.000 horas es casi que un motor que trabaja, digamos, 11 meses, 24/7, ¿no? Capaz que para un mes solo para mantenimiento y todo el resto trabaja 24 horas. No todos los motores trabajan tanto, pero si fuera un motor que trabaja muchas horas, la pregunta es cuánto se gasta en energía con respecto a su costo inicial. O sea, supongamos que el motor cuesta $100 cuando lo compro y trabaja tanto, ¿cuántas veces gasta de electricidad de UTE? ¿Cuánto le pago a UTE por el consumo energético comparado con la inversión inicial del motor? A ver qué percepción les da, porque
Si no, tienen que hacer una cuenta. Pero si quieren, tiren un poco a invocar. Disculpen, ¿eh? Bien, finalizamos la votación. Compartir los resultados. Entonces tenemos uno que opinó que entre 1 y 5 veces, 3 que opinaron entre 6 y 10 veces, y 3 que creen que gasta muchísimo más que su valor inicial. Y vamos a hacer esa cuenta nosotros ahora para ver en algún número, esto fue lo que nos daba hoy, ¿no? Este motorcito de 6.800 a 5.091. Y bueno, un motor de este tipo, hay distintas calidades y demás, pero para hacer una cuenta rápida puede costar $400. Motorcito de 5 kilovatios, o sea que en este ejemplo gasto 400 en comprar el motor y gasto 5.000 en energía por cada año. Como ven, un motor eléctrico que trabaje mucho, 8.000 horas por año, puede gastarse 13 veces en energía su costo inicial. De ahí que es tan importante comprar un buen motor, ¿no? Sin duda vale la pena gastarse quizás en un motor de alta eficiencia, capaz que en vez de 400 cuesta 700 o 800, capaz que vale el doble, pero el posible ahorro que puedo tener acá es muy importante, porque es como 10 veces más el gasto energético que el costo inicial de inversión. Bueno, yendo a ese mismo tema, ¿no? No de porcentaje de carga, sino de motores de alta eficiencia. Esta curva es bastante vieja, esto ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo, pero por ejemplo, se sabe que motores grandes en general todos tienen buenas eficiencias, como ven acá, la barra esta es 94%, ¿sí? Y para motores más chicos, por ejemplo, a 10 kilovatios, ahí te vas a valores mucho más abajo, ¿no? Del orden de 80 a 90%. Las eficiencias en estos motores más chicos van por ahí. Y también el salto, ¿no? Entre un motor malo y uno bueno puede haber 10 puntos de eficiencia. Y como veíamos antes, eso es mucho, ¿no? Bueno, en general sobre motores, siempre recomendamos analizar la adquisición de motores premium de alta eficiencia, sobre todo si se usa muchas horas por año. Si es un motorcito, no sé, capaz que de la cortina de un garage que se abre una vez de mañana y otra vez de tarde, no importa nada de su eficiencia, ¿no? Va a estar funcionando algunos minutos por día, no tiene sentido gastar de más en un motor súper eficiente. Si es una bomba de agua o de un ventilador, de un extractor que está 24 horas prendido, sin duda
va a ser un excelente negocio gastar más en un motor de alta eficiencia. Eh, a veces tener un motor que no es de la eficiencia más alta y pretender ganarle 2, 3 puntos porcentuales de eficiencia, no se justifica solo por ese ahorro, porque a veces es caro el motor, también sustituirlo, ponerlo en marcha, pero sí, si es la primera vez que lo vamos a comprar, sin duda, el costo incremental de pasar un motor estándar por uno de alta eficiencia, quizás el sobrecosto es lo que tenemos que comparar contra la mejora de eficiencia, y ahí generalmente es muy conveniente ir a motores de alta eficiencia, sin duda en los motores de muchas horas de marcha. Lo que ya hicimos bastante hincapié, analizar motores sobredimensionados, y eso se hace midiendo, ¿no? Una campaña de medición en una auditoría energética, ir por lo menos a los motores más relevantes y medir en qué estado de carga está. Bueno, podemos cambiar un poquito de tema y hablar sobre la auditoría del sistema aire comprimido. Acá lo que tenemos para decir es que, algo que ya he ido mencionando en otras clases, que los sistemas de aire comprimido son complejos y son muy ineficientes. Tenemos por un lado la generación de aire comprimido en un compresor. Después tenemos algunos servicios auxiliares como un enfriador, un secador de aire. Es preciso secar el aire porque como tengo un volumen de aire que tiene un cierto contenido de humedad, cuando lo comprimo, el agua no se comprime, ¿no? Entonces necesito sacar ese agua que si no me va a inundar todas las cañerías, y por eso es que se usan secadores para retirar ese agua que si no estaría en exceso en el aire comprimido. Después suelo tener un tanque pulmón donde acumulo cierto volumen de aire, por ejemplo a 8 bar, 7 bar, 9 bar, 6 bar, y esto me amortigua un poco las fluctuaciones de demanda. Finalmente tengo la distribución del aire, que esto puede ser muy largo en una planta industrial que capaz que mide 100 metros de largo y tiene varias derivaciones. Y tengo los usos, ¿no? Entonces tenemos la generación, la distribución y el uso final. Eh, Parecido a lo que decíamos de los motores, el costo del aire comprimido podemos mirarlo a lo largo de la vida útil de esta manera. Por un lado tengo el capital, comprar el compresor, que se lleva el 13% del gasto en la vida útil, 4% de mantenimiento y 83% de la electricidad para generar. O sea, de vuelta, vemos que la parte sustancial del costo del aire comprimido es la energía eléctrica y no es el aporte de capital inicial. Por lo tanto, de vuelta, lograr una mayor eficiencia en un equipo más sofisticado, de más performance energética, por más que sea más caro, va a convenir prácticamente siempre. Es muy costoso el aire comprimido, muchas veces no se ve, no se nota, es una máquina que está en una punta, por allá escondida, que funciona, hace ruido, pero como son muy ineficientes, y de hecho la enorme mayoría de la potencia eléctrica que hace girar el motor de un compresor se termina perdiendo. Si se paran al lado de un compresor de aire comprimido, van a ver que tira mucho calor, o sea, disipa mucho calor, y eso, como siempre les digo, es una señal de ineficiencia energética. Cada vez que estamos tirando calor en algún lado, es la pérdida de esa electricidad que en vez de aprovecharla en algo útil, la transformamos en calor, que lo tiramos como un chorro de aire caliente hacia el exterior. Es caro el aire comprimido y es usual ver una forma ineficiente de generarlo, de distribuirlo y de usarlo, las tres cosas. Entonces, en una instalación, si vamos a hacer una auditoría del sistema de aire comprimido, nos va a interesar analizar las dos patas, ¿no? Por un lado, cómo lo genero, y por otro lado, cómo lo distribuyo y lo uso. Esta imagen ya la vimos, un ejemplo de cómo detectar el nivel de fugas de aire comprimido. Una forma simple y barata de hacerlo es evaluar
qué caudal perdemos cuando no hay demanda, por ejemplo, un día feriado o un fin de semana cuando no hay operación. Si vemos ya sea por la vía de medir el caudal, que esto es un poco más costoso, ¿no? De medir el caudal de aire y cuantificar exactamente qué cantidad de aire se pierde, porque todo lo que generé y mandé por la cañería, si no hay demanda es que lo tiré a través de todas las fugas que hay a lo largo de las distintas cañerías, flexibles, filtros y demás. La otra forma, si no tenemos este tipo de equipo, es ver cuántas horas estuvo prendido el compresor en carga, cuánto tiempo estuvo generando aire comprimido y hacer alguna estimación en un día en que la planta no funciona. Lo otro es la propia tecnología de los compresores, ¿no? Cada vez se están poniendo más de moda los compresores BSD, ¿sí? Con variador de velocidad. Acá lo que estamos viendo son, digamos, tres tecnologías de compresores. El primero que es modulante, con una especie de válvula que abre y cierra. Después, tanto el fucsia este como este naranja son lo que se llaman compresores carga-descarga. La diferencia entre uno y otro es que tiene un tanque de acumulación, un tanque pulmón pequeño y el otro un tanque grande. Y por último, que es el sistema ideal, es el Variable Speed Drive, o sea, un compresor que sea de velocidad variable. Y lo que ven acá graficado es el porcentaje de caudal que está entregando el compresor versus el porcentaje de potencia que consume. Cuando están al 100% de caudal, o sea, el caudal de diseño, todos consumen el 100% de la potencia. ¿Qué pasa cuando están, por ejemplo, al 50% del caudal que precisa una planta? Bueno, un variador de velocidad, un compresor con variador de velocidad, en este caso es lineal. La mitad del aire comprimido, la mitad del consumo. ¿Sí? En cambio, un compresor carga o descarga como el rojo, ¿sí? Con un tanque grande, va a estar por acá. A la mitad del caudal va a gastarse el 65% de la potencia. Un carga o descarga como el violeta, con un tanque pequeño, va a gastarse como el 85% de la potencia. Y la diferencia entre este y este será el ahorro que podríamos tener si lo cambiamos por una velocidad variable. Rápidamente, ¿qué es un carga o descarga? Son compresores muy típicos que hay sobre todo en la industria, pero en muchos lugares, que se le llaman carga o descarga porque el motor gira y lo único que hace es que cuando está en carga están todos los sistemas, que puede ser a pistón o puede ser un tornillo, ¿sí? Que al girar comprime el aire por su geometría, pero tienen dos válvulas de entrada y de salida. Cuando está en carga, están seteadas de tal manera que entra aire, lo comprime y después lo larga. Cuando está en descarga, están las válvulas en tal configuración que no comprime nada. Gira todo el mecanismo y no produce aire, porque no se precisa. Entonces, cuando el tanque pulmón llegó, por ejemplo, a 8 bar, que es la presión seleccionada, el compresor no es que se detiene, no para de girar, el motor sigue andando, solo que entra en descarga. Abre algunas válvulas que hacen que no comprima más aire. Pero típicamente en esa condición, esos compresores consumen, yo lo he medido varias veces, del orden del 30-35% de la potencia, que es un derroche total, ¿no? O sea, están girando, moviendo todos sus mecanismos, su ventilador, su sistema de refrigeración, eventualmente el circuito de aceite y demás, sin generar nada útil. Y por eso es que se hacen muy ineficientes cuando no están a plena carga. Si estuvieran a plena carga todo el tiempo, ahí no hay diferencia de eficiencia. Cuando empiezan a modular es donde aparece la ineficiencia. Bueno, y en relación a los usos, es común también que se use, se derroche aire comprimido. A veces para limpieza es común ver a obreros de una fábrica, digamos, que termina el turno y agarra una manguera de aire comprimido y se limpian el polvo, por ejemplo.
que de vuelta es como algo que está ahí disponible, que parece gratis, pero es muy caro el aire comprimido. E incluso he visto en algunos lugares que hay algo que por algún motivo se está sobrecalentando, capaz que un motor que está sobrecargado, y en vez de ponerle un ventiladorcito o cambiar ese motor que está sobrecalentado, agarran una manguera de aire comprimido y le soplan aire comprimido a ese motor, lo cual de vuelta es un método capaz que de refrigeración fácil y útil, pero muy caro. Digo. Haber comprimido todo ese aire, distribuirlo hasta el sitio y enfriar algo con eso, es como tirarle una bomba atómica a una hormiga. Eh, Algunas recomendaciones generales. La presión de trabajo, mientras más alta la pongamos, más vamos a gastar por dos motivos. El primero, que un compresor gasta más por el mismo caudal si le exijo comprimir a muy alta presión que a baja presión. ¿Sí? O sea, es más caro en términos de kilovatios comprimir a 9 bar que a 6 bar, por ejemplo. Entonces, es muy común ver que se pone la presión máxima que da el compresor, bueno, con eso estoy cubierto, no tengo problemas, tengo el tanque pulmón a 9 bar, y capaz que yo lo que preciso son 4 bar. Y capaz que porque alguna vez hubo una fuga en algún lado y no daba la presión, alguien dijo, bueno, vamos a darle al tecladito del compresor y le ponemos la máxima y quedó ahí para siempre. Y perfectamente podría estar trabajando a una presión menor y estaría ahorrando en la potencia que consume el compresor. Y a medida que bajo la presión de línea se reducen mucho las fugas, que es como un mal necesario. Las fugas siempre van a existir, y las fugas van a ser mucho mayores si tengo la línea presurizada a 9 bar que si está a 4 bar, por ejemplo. Lo otro muy recomendable, que ya lo mencioné, hacer campañas de detección de fugas, y esto hacerlo periódicamente. Y por último, ver si la tecnología de los compresores que tenemos es la óptima para la aplicación. Eh, por último, esto va variando en el tiempo, ¿no? Sobre todo en lugares donde la demanda puede ir cambiando, por ejemplo en una industria automotriz, que las líneas de armado van cambiando, un año armo un modelo, otro año armo otro, voy necesitando distintas demandas de aire, entonces eso hay que irlo actualizando con el tiempo. Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo mismo, pero en vez de compresores, de bombas y ventiladores. Bueno, ustedes en la práctica que hicieron de la bomba de agua y ver la forma de modular el caudal estrangulando una válvula o usando un variador de velocidad, seguro ya pudieron ver cuán ineficiente es controlar el caudal con una llave, ¿no? Cerrar una llave, comparado con poner un variador de velocidad. Entonces, siempre que tengamos bombas y ventiladores, que hay muchas, por todos lados, de agua, de otros fluidos, ventiladores de aire, extractores, sopladores, todos esos dispositivos, siempre es conveniente, si no lo tienen incorporado, analizar la posibilidad de incorporarle uno. De ser posible, modular el consumo. Esto es algo que puede ser una medida de eficiencia energética de esas de muy baja inversión o sin inversión. A veces bombear agua hacia un tanque elevado en un hotel o en un edificio o en una industria se puede hacer perfectamente durante 7 horas y con eso acopiar todo el agua que necesitamos para todo el día, ¿no? Si el volumen del tanque elevado es grande, muy bien. ¿Por qué no bombear en la noche, en la hora valle? Ponerle un automatismo y aprovechar la tarifa barata de UTE, ¿no? Y también tomar en cuenta que las pérdidas de carga de un sistema de bombeo, de manejo de fluidos, no es solo la bomba, ¿no? Está la succión, la impulsión, las cañerías, los codos que tengamos, todas las pérdidas de carga localizadas. Y ahí a modo anecdótico, decirles que esta era una instalación de bombeo para riego, y les pregunto si a alguien se le ocurre, esto obviamente en otra punta toma de algún lado, de un lago o de un río, hay una bomba,
que trasiega el agua hasta aquí. ¿Se les ocurre a alguien alguna forma para optimizar esta descarga de agua y ahorrar energía? ¿El horario en que se hace? El horario es una buena idea. Si se puede hacer en horario barato, voy a tener una ventaja. ¿Alguna otra? Y va más por el lado de fluidos, de instalaciones de fluidos. Esto se puede mejorar de esta manera, sifonando esto. Si yo parto de esta base, recuerden que la potencia eléctrica que gasto depende del caudal, de la densidad del fluido y de la altura entre los pelos de agua de donde tomo y a donde vierto. Si yo canalizo esto hacia aquí abajo, la diferencia de alturas va a ser entre acá y el pelo de agua de este, digamos, de este lago o lo que fuera, ¿no? Entonces me estoy ahorrando esta diferencia de altura. Y ahí podría tener una ventaja, podría no, tengo una reducción del consumo y obtengo lo mismo, ¿no? Entonces hay que mirar estas cosas en su totalidad. ¿Se entendió esto? Es un ejemplo un poco curioso nada más, no es que lo encontremos todos los días. Muy bien, vamos a dedicarnos 10 minutos más y con esto cerramos por hoy y seguimos la clase próxima. Entonces, sobre la auditoría energética del sistema de HVAC, Heat Ventilation Air Conditioning, sobre los ventiladores, que puede haber en muchas instalaciones de distinto tipo, como decía, a veces extractores que simplemente renuevan el aire y lo tiran hacia afuera, hasta unidades manejadoras de aire en sistemas complejos de aire acondicionado. Puede ser interesante medir los caudales, registrar los datos del ventilador, verificar el requerimiento de ventilación en términos de renovaciones por hora. Ustedes saben que un local cerrado, por ejemplo un cine, ¿no? O un teatro, se llena de gente, todos respiramos, nos vamos consumiendo el oxígeno, llega un momento que nos asfixiamos, ¿no? Si no hubiera renovación de aire. Entonces la legislación, y en cada país esto es distinto, exige cierta cantidad de renovaciones del aire por hora. Entonces te pueden decir, bueno, para tal uso, si no es lo mismo un cine que un taller mecánico, que un garage de un edificio, donde los motores emiten por los caños de escape gases de escape, te piden distintos niveles de renovaciones por hora. Y eso se logra con extractores o ventiladores, ¿no? Lo que se hace, se succiona el aire viciado y entra aire fresco por otro lado. Eso determina los consumos de energía de ese ventilador, pero muchas veces también del acondicionamiento térmico, como vamos a ver luego. Bueno, esto es lo que vieron también ustedes en la práctica de bombeo. Esto aplica tanto a bombas como a ventiladores. Es bien interesante y yo siempre digo en este curso que si se llevan este concepto grabado a fuego, creo que ya el curso tuvo una gran parte de éxito. Recordar que la dependencia del consumo, tanto en un ventilador como una bomba, es proporcional al cubo del caudal. ¿tá? Es una gráfica de tipo cúbica esta, y eso quiere decir que si yo tengo un ventilador, ¿sí? Por ejemplo el extractor en un galpón, que lo compré, lo instalé ahí y me da 100 de capacidad, digamos 100 metros cúbicos por hora, por ejemplo, y resulta que compré ese porque era el que había, pero resulta que lo puedo trabajar a 80 metros cúbicos por hora. No preciso 100, con 80 estoy bien. O sea, 20% menos. ¿tá? Como esta relación es cúbica, el consumo eléctrico no baja a 20%, baja a 50%. Bajé de 100 a 80 y la potencia eléctrica bajó de 100 a 50. ¿Sí? Esto es bien fuerte, es una forma de lograr ahorros en bombas y ventiladores que son muy comunes en todos lados, de forma muy importante. Y digo que es frecuente que esto pase porque
es muy difícil calcular exactamente el caudal que precisamos, ¿no? Entonces muchas veces se sobredimensiona, ponemos de más. Y cuando vamos a trabajar en eficiencia energética, ajustes pequeños, que un 20% es un ajuste pequeño. No nos olvidemos que capaz que todo esto está diseñado para la peor condición. Por ejemplo, en el garage de un edificio me piden 100 renovaciones, 100 metros cúbicos por hora para cumplir la legislación, pero eso por ahí es cuando hay circulación de autos y capaz que hay momentos que, digamos, si fuera un garage privado en la ciudad vieja, capaz que hay momentos que no hay ningún auto circulando porque todavía no empezó el tráfico y yo ya tengo ese ventilador al palo y podría modularlo con un variador de velocidad, que acá hay algunos ejemplos, y trabajarlo simplemente a 20% menos y ahorrarme la mitad de la energía. Y bueno, creo que acá tengo otra pregunta para que opinen, pero creo que ya les di la respuesta. A ver qué dice aquí. Y los dejo votar. La pregunta es, un ventilador girando a 1000 RPM demanda 100 kilovatios. ¿Cuánto demandará si mediante un variador de velocidad lo hago girar a 600 RPM? Ahí los dejo votar. La clave ahí está en la relación cúbica, ¿no? Tengo el ventilador que gira 1000 y consume 100 kilovatios. Decido bajarlo a 600 RPM. ¿Cuánta potencia eléctrica va a consumir? Tenemos una votación dividida por ahora, 4 votos. Algunos piensan que es 46 kilovatios, otros que son 22 kilovatios. O 20 segundos más. Últimos instantes, si quieren tirar a invocar. Si no, cerramos la votación. Muy bien. Entonces, tenemos 4 que opinan que es 22 kilovatios y 2 que opinan que es 46 kilovatios. Y la respuesta correcta, no la tengo ahí, pero la decimos, ¿no? La pregunta era que bajamos de 1000 a 600, ¿no? Entonces, 600 RPM dividido 1000 es 0,6. Y dijimos que el consumo eléctrico va al cubo con la velocidad de giro, ¿no? O sea que 0,6 al cubo por 0,6 por 0,6 da, bueno, ahí no se ve, pero da 21,6%. O sea, que la respuesta correcta efectivamente es la que votó la mayoría, es aproximadamente 22% de la potencia original, que era 100. O sea que si bajamos las revoluciones por minuto de un ventilador de 1000 a 600 RPM, el consumo eléctrico en vez de 100 kilovatios va a ser 22 kilovatios. Una reducción fuertísima, ¿no? Estamos bajando al 20% del consumo más o menos, cuando solamente bajamos las revoluciones por minuto en 40%. O sea, bajamos 40%,
obtenemos 80% de ahorro. Es tremendamente fuerte eso. Y recordar que el caudal es lineal a las RPM, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo al bajar de 1000 a 600 RPM es bajando el caudal. Si hubiera sido 100 metros cúbicos por hora, lo estoy bajando a 60 metros cúbicos por hora, y ahí estoy bajando la potencial 20%. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda del ejemplo? Claro, a mí me quedó claro, hermano. Perfecto. Vamos arriba entonces. Bueno, hablamos unos minutos ahora de esto. También es relevante analizar el sistema de HVAC, evaluar temperaturas y humedades relativas. Esto sobre todo es para climatización de ambientes públicos, en edificios, en hoteles, en shopping centers, teatros, etc. Hay que evaluar al relevar los set points de temperatura que se usan, si podemos registrar temperaturas y humedades relativas en los distintos ambientes, ver los espacios que se usan y cuáles no. A veces puede haber, por ejemplo, un anfiteatro, un salón de actos en un edificio, y resulta que encontramos que está con aire acondicionado igual que el resto del edificio, cuando solo se usa para eventos que son esporádicos. Y verificar si las temperaturas y humedades relativas son las recomendadas para el uso que estamos usando, valga la redundancia. Bueno, modificar set point de temperaturas, cortar acondicionamiento térmico en horas desocupadas, instalar sensores automatismos son acciones que podemos tomar para mejorar, reducir los consumos de energía. Bueno, ¿y cuál es la temperatura de confort? ¿Dónde vamos a estar cómodos? ¿Cuál es esa temperatura de que a veces nos peleamos con un compañero de trabajo o con quien convivimos? ¿Qué pongo? ¿22 grados, 25, 23? Bueno, hay muchos factores que influyen en esa temperatura de confort y en la que deberíamos elegir como set point de temperatura de un sistema de aire acondicionado. Como ven, hay varios aspectos, no solo, digamos, del aire, sino también temperatura radiante media. O sea, si estoy en un lugar donde hay un muro caliente, que puede ser porque es una losa radiante del techo del vecino que me irradia calor, o porque un muro que quedó caliente porque le dio el sol. También la velocidad del aire, pero también cómo estamos nosotros, ¿no? Nuestra actividad metabólica. Una cosa es estar sentados, otra cosa es estar parados, otra cosa es estar caminando, y también la vestimenta que usamos. Entonces hay estudios internacionales que toman en cuenta todo esto para establecer esa temperatura de confort, y lo que ven aquí a la izquierda es lo que tiene que ver con la actividad metabólica medida en MET, que es, digamos, el nivel de actividad que tenemos. Aquí ven una tabla, por ejemplo, actividad metabólica MET1, que es esta de aquí, equivale, por ejemplo, a una sala de espera. Un MET de 1.6, que podría ser esta que está aquí, y puede ser la actividad de un comercio o de un gran almacén con los clientes a pie y moviéndose, ¿no? Por otro lado, esto hay que cruzarlo con el grado de vestimenta, ¿no? O sea, obviamente, si estamos de shortcito y remera de manga corta, vamos a estar confortables a una temperatura distinta que si estamos con una remera, buzo y una campera arriba, ¿no? Entonces, para eso, científicamente, hay unos índices que aquí está resumido como CLOT, por cloth, de inglés, y ven algunas tipificaciones de niveles de vestimenta. Bragas, camiseta, pantalón corto, calcetines finos, sandalias, sería 0,3. Combinación de medias, vestidos, zapatos, 0,7. Si nos vamos a más abrigo, ropa interior de mangas y piernas largas, camisa, pantalones, jersey de cuero, chaqueta, calcetines, etc. Y así subiendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ven las temperaturas recomendadas de confort, tanto para invierno como para verano, en función de la actividad metabólica, o sea, qué nivel de movimiento tiene la gente que va a estar en ese local, y en este caso está hecho para un nivel de vestimenta de este tipo, 0,5 CLO en verano y 1 en invierno. Y aquí define cuál sería la temperatura de confort.
Quiere decir que no hay una única temperatura de confort, depende de cómo estemos vestidos y cómo nos estemos moviendo o quietos. Así que para verano, por ejemplo, están recomendando para una actividad quieta, donde las personas disipan algo de este nivel, de 58 vatios por metro cuadrado. Eh, este nivel de temperatura en verano y este en invierno. Una cosa curiosa que pasó este año en Europa, particularmente en España, sacaron un decreto por el cual, debido a la guerra de Ucrania y las restricciones de gas y la crisis energética que están viviendo, subieron esa temperatura y eso hizo que no se permita temperaturas de aire acondicionado en verano, ¿no? Que ahora Europa está en verano, en menores a 27 grados en locales públicos. O sea que vas a un edificio corporativo o un shopping o un hotel no sé, pero edificios de uso público, y te vas a encontrar con que hace un poco de calor adentro, pero eso ya no sería eficiencia energética, ya sería cierta pérdida de confort porque nos estamos yendo por encima de la temperatura de confort. Para ahorrar energía, para ahorrar electricidad y gas en Europa, establecieron por decreto que la climatización de espacios públicos tiene que estar en 27 grados mientras dura esta crisis energética, justamente para ahorrar energía. Alguna referencia más simple, porque si no todo esto se hace muy complejo. Decir que en invierno el set point de temperatura debería estar entre 21 y 23, en verano entre 23 y 25. Cada vez que agregamos algún grado a esto, gastamos mucha más energía por el doble efecto que producir, aire acondicionado a una temperatura más exigente, me hace gastar más en el compresor o en el equipo de climatización, y además, mientras más delta T tenga con el exterior, digamos, si estoy en invierno y acá dentro de mi casa tuviera 30 grados Celsius, gasté más en el equipo de aire acondicionado para llegar a esa temperatura, pero además aumentan mucho las pérdidas de calor al exterior, por las ventanas, por las paredes y demás. Entonces, mientras mejor sitúe la temperatura de set point, más eficiente voy a ser. Y para diferenciarlo del ejemplo que di antes de Europa, con las restricciones por la guerra, decir que esta es una temperatura de confort y no implica pérdida de confort justamente, ¿no? No obstante lo cual, también reconocer que la temperatura de confort es algo subjetivo. Esto que ven aquí es un estudio que se hizo del nivel de personas insatisfechas, ¿sí? La gente que se queja porque no está contenta con la temperatura del aire acondicionado. Entonces está puesto así, esto se lee así. Los números de acá es el porcentaje de personas que se quejaron. ¿Sí? Se hizo una encuesta, obviamente es un estudio de tipo académico para ver cuál era la temperatura de confort que es subjetiva de distintas personas. Entonces, para distintas humedades relativas, en el caso del invierno, 21, 22 y 23 grados, en verano, 23, 24, 25 y 26. Entonces, en estas condiciones se le preguntaba a la gente, ¿está contenta o no? O se le preguntaba, ¿quién está insatisfecho con esto? Como ven, en el caso del verano, para 23 grados y estos niveles de humedad relativa, la cantidad de gente insatisfecha era 16, 15, 14%, aquí 8, aquí 5, aquí 5,9 empieza a subir de vuelta el nivel de insatisfacción. Entonces da la sensación que los menores niveles de gente insatisfecha andan por acá, por los 25 grados, o por los 24, pero no más abajo. Ahí ya hay gente que empieza a sentir frío y a quejarse. Y en invierno un poco lo mismo, ¿no? Entonces, en base a estos que se estiman temperaturas de confort, donde siempre va a haber quizás un 5% de gente que se queje, que diga, no, yo quiero otra temperatura, pero es imposible, como es algo subjetivo, satisfacer a todo el mundo. Entonces se buscan temperaturas de confort que, digamos, dejen contento a la mayor cantidad de gente posible, y esos son los valores de referencia. Bueno, aquí ven algunas
recomendaciones que surgen de tablas de temperaturas recomendadas en distintos lugares y usos. Lo voy a pasar un poquito rápido. Pero para ir cerrando esta parte, decir que las oportunidades de medida de conservación de la energía en temas de aire acondicionado y ventilación es bastante complejo. Hay que revisar el desempeño de ventiladores y bombas, de equipos como intercambiador de calor. A medida que se ensucian van perdiendo capacidad de transferencia y empeora su eficiencia. El uso de chillers, que son estos generadores de agua helada que se usan como sistemas centrales de aire acondicionado. ¿Cuál es su COP, su coeficiente de performance? La posibilidad de usar free cooling, que ahora lo voy a comentar un poco más. ¿Cómo están las torres de enfriamiento? Que son donde se expulsa el calor, digamos, capturado en un sistema de aire acondicionado y se tira a la atmósfera, y eventualmente también de calderas en el caso de calefacción. Sigo 5 minutos más y cortamos. Pero en el caso de grandes equipos de aire acondicionado como chillers, como la carga es muy variable, un chiller puede estar prendido en pleno enero, al mediodía, con muchísimo calor, o en septiembre, con una temperatura moderada, donde se precisa un poco de refrigeración. Entonces se suele usar el IPLB, Integrated Part Load Value, que mide el COP, o coeficiente de performance, a un nivel ponderado de cargas. Y hay una fórmula ya establecida, que es esta que está acá, que mide la eficiencia, en este caso en términos de kilovatios por TR. Kilovatios es la potencia eléctrica que se consume por cada tonelada de refrigeración entregada. ¿Sí? Esto es el consumo y esto es la energía útil, digamos. Un equipo de aire acondicionado 12.000 BTU es una TR, para que tenga una idea. Entonces un equipo grande de estos de 500 TR, que sería como 500 aires acondicionados de 12.000 BTU, tiene una eficiencia bastante mala cuando está cargado al 100%, de 0 a 6 kilovatios por TR, y una muy buena cuando está al 50% de carga, de 0,31 kilovatios por TR. El valor ponderado de esto en este caso da 0,37, que es lo que miramos en un equipo, que va a estar muy poquito tiempo por año, por eso su ponderación es del 1% a plena carga, ¿no? Al 100%, y es más usual que estén a carga parcial. Interesa mirar en sistemas de refrigeración los seteos, limpiar superficie de intercambio, descongelar serpentines si tienen hielo, registrar temperaturas y presión de operación, como el estado líquido refrigerante, si es posible aumentar la temperatura de agua helada para ahorrar potencia en compresores. O sea, un sistema de agua helada puede generar agua muy fría, por ejemplo a 4 grados Celsius, y mandar eso por todo un sistema de acondicionadores, o puede trabajar un poco más alto, por ejemplo a 10 grados, que es igual, es agua bastante fría. Mientras más baja la usemos, más potencia eléctrica vamos a gastar. Y ver también los caudales de agua helada que estamos enviando, para ver si es acorde a la necesidad. Y por último, les comento algo interesante, que es el free cooling, que es aprovechar el calor exterior. ¿Cómo funciona un sistema de free cooling en un sistema central de aire acondicionado? Es algo de este estilo. Como ven, todo esto es bastante complejo, bastante especializado, pero por lo menos los conceptos generales son estos. Aquí ven, este es el recinto, digamos un shopping center o un cine, unas salas de cine, que queremos acondicionar, donde tenemos por algún lado una rejilla por donde entra el aire acondicionado, y por otro lado donde se extrae el aire ya viciado y calentado, digamos, de la sala o del edificio. ¿Sí? Este aire va por aquí, y entonces hay una parte que yo la tiro a la atmósfera, la tiro al exterior por un venteo, y otra parte que la recirculo. La parte que la recirculo la meto en esta batería, donde tengo por un lado un filtro, por otro lado una batería de calefacción, donde hay agua caliente. Esto es un intercambiador aire-aire, perdón, agua-aire, adentro hay agua caliente en este caso, y el aire pasa por aquí. Aquí tengo agua fría adentro y el aire que se enfría aquí, y puedo tener también un humectador.
Digamos que en este caso es más simple y tuviera solo un sistema de frío, solo tengo este equipo que enfría el aire. Entonces, como decía, pasa el aire por aquí, se enfría, entra acá, se calienta, se vicia un poco, una parte la tiro al exterior, eso que estoy tirando al exterior es aire fresco que meto para renovar un poco de aire que no se envicie tanto el aire. Y una cosa que yo puedo hacer es medir la temperatura exterior y en ciertas condiciones decir, bueno, cierro acá una persiana, no dejo que retorne nada. Si el aire afuera está en invierno, por ejemplo, a 8 grados o a 12 grados, en vez de prender esta batería de frío, lo apago y circulo 100% de aire frío, lo meto aquí a mi shopping y lo vuelvo a tirar para afuera. Y esto, aunque les parezca mentira, son medidas de eficiencia energética muy poderosas, porque en lugares cerrados, que son como una gran caja de zapatos donde no hay ventanas, en un shopping no hay ventanas salvo las puertas de entrada, todo el calor de las personas que circulamos adentro, más la carga de iluminación y otras cosas, hacen que aumente la temperatura y se dé refrigeración, incluyendo pleno invierno, como puede ser un día de 8 grados, igual se gasta energía en refrigeración, y no siempre estos sistemas están funcionando correctamente. Así que bueno, analizar free cooling, que sería esto, aprovechar el aire frío exterior. Bueno, y paramos por acá. ¿Alguna duda? Si no, nos vemos el lunes. No, todo bien, gracias. Bueno, feliz día de la nostalgia, para los que vayan a divertirse, y nos vemos el lunes. Vale, nos vemos. Nos vemos, que pasen. Vale, muchas gracias, nos vemos, chao. Chao. Una consulta, profesor. Sí, adelante. ¿Sabes que nos escribió un muchacho? ¿Cómo es? Ahora se fue. ¿Cómo es